¿Quién es Roger Cosa? Va. Bueno, mi nombre es Roger, me dedico generalmente a la crítica de cine y también a la programación de películas para festivales. Como crítico ejerzo en La Voz del Interior, la revista Enya, en un sitio que yo tengo que se llama Con los Ojos Abiertos, y también en la revista Quid y en algunos otros lados. Respecto de la programación, programo para el Festival Internacional de Cine del UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y también el Festival Internacional de Cine de Hamburgo, más conocido como Filmfest Hamburg. También en FICIC, que es el Festival Internacional de Cine de Cosquín, que es lo más chiquito, pero quizás lo más amable. Así que eso, no sé, me preguntás quién soy yo, la respuesta es, soy lo que hago. Entonces sería la manera de responder a tu pregunta de otra forma. ¿Y como formador, en qué espacio te desarrollas? Como formador. Bueno, como formador suena raro eso. Ser formador de conciencia que me lleva a pensar o sospechar. Pero si me tengo que pensar en torno a tareas más de orden didáctico, pedagógico, en el Hugo del Carril, que es el cineclub municipal que tiene la ciudad de Córdoba, me resulta relativamente imprecisa la idea de cineclub. Yo creo que el cineclub municipal, valga la redundancia, es algo más que un cineclub. Es una especie diría un espacio donde se protege el cine, y parte de su protección no es solo pasarlo, sino hablar sobre él. Entonces es ahí donde elegí dar clases. Yo soy un poco marginal en mi historia académica. He pasado por la universidad, por muchos espacios de la universidad, y quizás el único lugar donde me acoge con libertad y absolutamente respetando lo que yo hago es este espacio en Córdoba, que es el Hugo del Carril. Doy clases en otros lados, eventualmente cada tanto la universidad me invita, y después considero que los programas que tengo en distintos lados, tanto en Canal 7, acompañándolo fundamentalmente a Fernando Martín Peña, en Filmoteca, como el cinematógrafo, y ahora dos programas más, que es Mirada Iberoamericana y Imagen y Palabra, que son programas que se emiten en Canal 10 y CBN 24, algo así se llama, ni sé dónde trabajo, pero bueno, en esos espacios salen esos programas. Yo considero que en eso hay una tarea, si se quiere, de orden, como vos decís, pedagógica o de formación, pero en principio esos son los espacios. Bien, queremos que nos hables del cine cordobés, principalmente cómo es la producción local y sobre todo cómo es la recepción del público respecto a estas producciones cordobesas. El cine cordobés, o el cine que se viene haciendo en Córdoba en estos últimos 12, 15 años, en principio denota que hay una cierta o ligera diversidad. Al menos empezó así, porque hay una tríada, que es El invierno de los raros, Hipólito y De Caravana. Son tres películas muy diferentes entre sí, muy diferentes. Mantienen sí una unidad de producción, no llega a ser una producción industrial, tampoco es una producción independiente, es intermedia. Habían contado con dinero de la provincia. Creo que Hipólito es una película relativamente cara en la medida que trabaja sobre un periodo histórico, y esto implica una forma de entender la indumentaria, el mobiliario, o sea, ahí hay una reconstrucción de época que no puede ser barata. Tampoco es una película cara. De Caravana es una película muy ambiciosa, que también implica un tipo de gasto. Quizás El invierno de los raros es la que menos en ese sentido implicaba un gasto importante, aunque había actores de cierto renombre, Luis Machín en particular, que implica otra forma de pensar. La inclusión de un actor de esas características implica otro caché. No sé si lo hizo gratis o no, eso habría que contrarrestar o saber cómo fue. Pero en principio son tres películas que inician una nueva etapa. Había algunos precedentes, sobre todo en las películas de Paulinelli, de Liliana Paulinelli.
también las de Sergio Schmuckler y en cierta medida las de Santiago Loza. Lo que pasa es que Loza, sus películas de inmediato no arrancaron en Córdoba. Estaba muy clara es un claro cordobés, uno lo escucha hablar e inmediatamente entiende su tonalidad, implica Córdoba. Pero él de algún modo pudo empezar a hacer cine cuando se alejó de Córdoba. Algo similar pasa con Paulinelli, no en su primera película, pero a partir de ahí sí. Y está el caso de Sergio Schmuckler. También hay que nombrar a Paula Markovich, que venía trabajando, termina de algún modo autoexiliándose en México, muy probablemente porque acá era imposible hacer cine. Hizo su primera película y ahora ya tiene una segunda película que está rodada en Córdoba. O sea que ese sería como la prehistoria de este momento del cine cordobés, pero el inicio de este cine cordobés es un cine con una cierta idea de producción. Luego hay una segunda etapa inmediata y son todas películas ya, llamaríamos, independientes. Lo que uno puede divisar en Criada, en Yatasto, El último verano, son todos títulos que prescinden de una fuerte idea de producción, de gastos de producción. Son películas que su diseño de producción son menores. Pero a diferencia de estas películas precedentes, son películas que tienen quizás una mayor ambición formal. O sea, la producción es menor, la ambición formal es mayor. Incluso el propio Rosendo Ruiz, con su segunda película, que es 3D, también pasa en cierta medida a un tipo de producción dialéctica respecto de la anterior, ¿no? Es una película hecha en 3 días, sin un guión previo, sin la vindicación del Inca o eventualmente de la provincia. Es una película despojada en materia económica o material en su realización, pero hay un juego mucho más poderoso formalmente que en De Caravana. O sea que ese es el segundo momento y ahí me parece como un conjunto de películas que aparecen que son de baja escala de producción o intermedia. El caso de Atlántida sería un caso muy preciso y empieza a existir, sí, esa diversidad inicial se empieza como a circunscribir y en cierta medida a empequeñecer en tanto su lugar de elección de objeto de filmar, que son historias más íntimas. Yo llamo a eso un pliegue en la intimidad. Básicamente son películas que trabajan sobre un conjunto de personajes muy cercanos a la edad de los directores y digamos que la situación social, el orden del trabajo, el mundo del trabajo, la situación social queda casi lidido y empieza a ser lo importante las cuestiones vinculadas a los sentimientos íntimos. Podemos verlo en una cantidad de títulos. El último verano, Atlántida sería otro caso, primero enero, la distancia entre los dos, o no me acuerdo, el espacio entre los dos, o entre los tres. Las películas también, Tres, o la de Rodrigo Guerrero, Tercero, disculpa. Todos estos títulos tienden a circunscribir sus relatos a cuestiones íntimas. Y creo que hay un tercer movimiento reciente que hay que ver por dónde diablos va, que es lo que a mí más me interesa de todo lo que se ha hecho hasta ahora, que es Las calles por un lado, la película de Maru Aparicio, la película de Nico Abello, que es La mirada escrita, que me parece que es una película de una gran libertad formal, de una gran ambición formal, trabajando con un nivel de producción mínimo, casi escolar, pero que se nota que hay un director con una gran ambición cinematográfica y con una idea de cine que escapa a todo lo que se ha hecho acá. Y me ha interesado, ya he visto una película que todavía no tiene su corte final, pero creo que va a ser una película muy importante, es la película de Fernando Restelli, que es, por ahora se llama Construcciones. Yo espero personalmente que cambie el nombre, porque me parece un nombre que no dice nada de lo que es la película. O sea que me parece que hay un tercer momento, y estas 3 películas por lo pronto se desmarcan
de este pliegue de la intimidad, van por otros caminos. Son caminos de excentricidad en el sentido de que no están centradas en una generación y en la intimidad y se descentran y van en búsqueda de lo desconocido. En el caso de Restelli, el mundo de ciertos trabajadores de la ciudad de Córdoba y el impacto que tiene el advenimiento del macrismo como un orden social y económico. Eso está en la película indirectamente, pero es lo que de algún modo es el conchón sociológico que tiene la vida de esos personajes. En el caso de La chica de las calles, fue a filmar un lugar desconocido y una historia que es colectiva. Y en el caso de este muchacho Abello, teniendo 23 años, hace una película de género absolutamente lúcida y lúdica, claramente es una película universitaria, pero uno ve eso y dice, este chico con un diseño de producción distinto y con un apoyo específico es capaz de hacer una película sorprendente, no solamente del cine de Córdoba, sino del cine argentino en general. Genial. Clarita toda. Necesito un resumen, así hace 1000 años que venimos tratando de cerrar. Bueno. Gracias. Son 100 euros, pero no importa. O masajito. Hoy va a haber masajito con eso tiene que quedar fuera del... Sí, eso es lo que va a pasar. Si no, queda como... Nos hablas del cine, nos hablas del cine cordobés, de la producción. ¿Y qué pasa con el público de esas películas? Bueno, el público de esas películas en principio es bastante endogámico. Es mi impresión, digamos. Creo que el público... primero hay un problema con la audiencia en general, ¿no? Primero de lo primero hay que decir, toda idea de audiencia y toda idea de públicos en cierta medida es una abstracción. Podemos, no obstante, identificar algunos posibles o conjeturar algunos elementos de la conducta de ese público que es en principio un abstracto. Tenemos ciertas evidencias, que es lo que uno ve que viene a ver las películas acá, y lo que uno ve que son los que van a ver otras películas a otros lados. Cuando digo acá es al Cine Club Municipal, que ha sido prácticamente el único espacio, la única casa de cineastas cordobeses. Muy pocas películas cordobesas han conquistado el derecho a estar en una sala de multiplex en la ciudad de Córdoba. Son muy escasos los casos y a menudo, si eventualmente acceden a una sala, acceden por el tiempo de una semana. Dicho esto, me parece que el público es endogámico, que tiene que ver con toda la pequeña comunidad cinematográfica de Córdoba, que es estudiantes, críticos, amigos, técnicos, que no son pocos y que terminan en cierta medida llenando una sala por 4 días o ahora 7 días, que a razón de 200, 100 personas por cada función, uno puede eventualmente pensar que llegan a las 1000 personas, y de esas 1000 personas debe haber 400, 300 curiosos y el resto están de algún modo ligados a esa película o al microclima del cine cordobés. De tal modo que creo que la conquista del público es un tema a seguir trabajando. Creo que el problema no son las películas, no es tampoco del todo el público, es un sistema simbólico cautivo, en tanto que el espectador general está atraído y fascinado y acostumbrado a un cine de un alto sentido de producción que tiene que ver con el cine de Hollywood, y no con cualquier cine de Hollywood, con algún tipo de cine que proviene de Hollywood. Y eso en cierta medida le quita, es un público que prescinde de ver otro tipo de cine, no le interesa, está convencido que el cine es eso que se ve y se estrena los jueves y se discute. Y en el medio de eso también hay una disputa con el cine argentino, que incluye al cine cordobés. En una época se había en cierta medida destituido el prejuicio sobre el cine argentino, que siempre ha sido injusto, porque es mentira que el cine argentino después de la democracia y sobre todo a mitad de la década del 90 se reinventa y para muchos es un momento extraordinario, cosa que yo ascribo con eso, pero realmente si uno revisa películas hechas en los 70, en los 60, en los 50 y en los 40, hay películas tan extraordinarias como las de ahora.
En ese sentido, creo que hay un gran desconocimiento de la historia del cine argentino y hay un gran desconocimiento, además, hay una falta de reconocimiento. Muchas veces se cree que el cine argentino se filmaba mal, mentira, las condiciones de proyección eran malas, porque cuando uno ve ciertas películas hoy en condiciones más o menos decentes de proyección y copias restauradas, inmediatamente uno puede corroborar que el nivel del cine argentino siempre fue bastante alto, por no decir altísimo, y de la región, sin dudas, el más alto siempre que el del cine de Brasil, y en algunos momentos de épocas de oro el cine mexicano y el argentino tenían un nivel superlativo, en materia de producción como en materia narrativa y en materia de formas del cine, que había muchas. Dicho esto, y esa distancia se transforma en un problema. El segundo problema inmediato es que las películas cordobesas se ven en un espacio y luego quedan en la nada, quedan en un limbo. Entonces, eventualmente el tiempo para descubrirlas no existe. Si no suben a ciertas plataformas o directamente, abiertamente, Vimeo, YouTube o lo que fuera, esas películas se pierden. Y antes existía, no una industria, pero una protoindustria del DVD, ya no está más. Eso se ha diluido no solamente para las películas cordobesas, que nunca llegaron a gozar de ese momento, porque si todo esto hubiese sucedido en la década del 90, muchas películas cordobesas se hubieran alquilado en los cineclubes, DVD clubes. Si quedan 4 o 5 DVD clubes, con suerte están por ahí. La realidad es que estas películas desaparecen del visionado colectivo. ¿Podemos extendernos sobre esto? Sí. Y hay más problemas al respecto. Sí, yo no me acuerdo si lo habías dicho vos, pero alguien lo mencionó, o a lo mejor en alguna otra entrevista, justamente eso, que pareciera que las producciones, hablando del cine de Córdoba, que es lo que por ahí conocemos un poco más, que las producciones se encargan hasta el día que se estrena la película y después no está dentro del plan mismo de producción lo que es la exhibición, lo que es justamente el hacer un DVD y que la gente las pueda ver a las películas. Bueno, las películas existen realmente cuando alguien las ve. Claro. Y acá hay que tener un concepto no de corto plazo, que esta es la vileza de algunos periodistas fuera del cine que han dicho en algún momento que el Inca ayudaba a hacer películas que no veía nadie. Ese nadie depende cómo uno lo mide en el tiempo. Hay películas grandes en la historia del cine que en sus momentos de ser conocidas por primera vez en una sala, las vio muy poca gente, es más, fueron rechazadas. Pero a lo largo del tiempo fueron reuniendo públicos, reuniendo textos sobre esas películas y terminaron siendo películas importantes en la historia del cine. Entonces decir que una película, porque la ven 50 personas en el inicio de su existencia, dejan de tener importancia porque se mide en torno a un criterio que es estrictamente del orden del mercado. Pues la idea de que la cantidad define la existencia de las cosas es un criterio no solamente vil, sino canalla. Y hay críticos del cine, incluso gente vinculada a festivales, que ha dicho esto. Yo creo que en la medida de lo posible, si existe una posibilidad de hacer películas, aunque sean películas para 10 personas, hay que hacerla. Lo que no se debe hacer, y que pasó durante mucho tiempo y sigue quizás pasando en el Inca, es financiar películas que no se hacen. Eso es otro tema, digamos. Eso ya estamos en problemas, incluso a veces con malas o buenas intenciones. Gente que dice, en el fondo no les importa hacer la película, o queda medio camino. Una vez se debe hacer, después vemos qué pasa. Entonces, dicho esto, las películas en general dejan de tener existencia, existen cuando se ven, pero luego ¿dónde están? Y esto es un gran problema. Es un gran problema porque incluso va a ser un problema para los historiadores. Incluso ya va a ser un problema si yo el día de mañana deseo hacer
una retrospectiva completa de la historia del cine cordobés, no estoy del todo seguro que todos los directores que ya han hecho películas estén en condiciones de darme copias en estado decente. Estamos hablando de digitales, no sé qué pasará con el campo del 35, no sé dónde están las películas de Dintino, por ejemplo, que fueron rodadas en 35, para poder hacer una mínima historia, de poder verlo todo en una sala. Entonces ahí no solamente falta una política de la imagen a nivel nacional, que todos los gobiernos precedentes y el reciente dicen de que ahora sí y nunca se termina estableciendo la Cinemateca Nacional o lo que fuera. Y por otro lado, tampoco hay en la ciudad de Córdoba esta idea de empezar a hacer el banco de las películas, donde haya una política desde el Estado provincial de resguardar la memoria de estas películas, que en principio es la memoria, un sector de la memoria de una nación, de un espacio, como puede ser Córdoba, porque en esas películas, por más que sean ficciones, en la mayoría de los casos, de algún modo resguarda el imaginario de una época, resguarda los deseos de una época, la interacción de hombres y mujeres, las formas de leer la intimidad o lo que fuera. Entonces eso se va a perder, y se va a perder, el chiste de que sea digital se puede perder con mayor velocidad de lo que creemos. Entonces eso es la nada. Cuando vos decís, de hecho participé en un programa de televisión con alguien vinculado, con Jorge Álvarez, que ahora lleva adelante las políticas de la provincia en materia cinematográfica. Están muy preocupados fundamentalmente de la producción, incluso la producción ya derivada, series, videojuegos, qué sé yo, cosas que yo ni entiendo. Está bien que lo hagan, ¿no? Porque hay que pensar de esa manera, yo no lo entiendo. Pero sí me parece que es importante, por un lado, Álvarez tiene un concepto de distribución porque él participa, cuando estaba en el Inca, de la idea de los espacios Inca, que han sido en cierta medida abandonados o han perdido la imperancia que tuvieron hacia fines de los 90 y los principios del 2000, los primeros 5, 7, 10 años. Los espacios Inca fueron fundamentales. En realidad que los espacios son de este siglo, ¿no? del pasado, me fui demasiado hacia atrás. Pero la realidad es que en los primeros años de los espacios Inca fueron fundamentales. Lo que pasa es que tenían una persona en la dirección, que era Pablo Mazzola, que realmente le importaba lo que era el espacio Inca, y el tipo iba encontrando, identificando no funcionarios, sino gente apasionada que trabajaban en estos espacios. De tal modo que los que existen hoy todavía son los que tenían esas personas identificadas. El espacio Inca de Villa María es el mejor lugar para proyectar cine de todo Córdoba. De todo Córdoba. Se ve como se tiene que ver en una sala. No existe otra sala igual a esa. Y la chica que maneja eso, que ahora no recuerdo el nombre, es extraordinario lo que hace. Pero claro, es alguien que quedó marcado de una idea muy precisa de gestión, donde no piensa el cine como un funcionario, piensa el cine como un cinéfilo que además ejerce un cargo que es de función, que es un funcionario. Entonces ahí había un reducto para el cine cordobés que efectivamente era una posibilidad. Estamos en una ciudad, la de Córdoba, que no tiene espacio Inca. Tuvo un espacio Inca y era una vergüenza, porque era un espacio Inca que funcionaba de lunes a miércoles. La sala era extraordinaria, una sala que no se puede creer en cuanto a en cuestiones de edilicia. Se podía proyectar en digital, no llegaron a DCP, pero tenían 35. Hasta donde sé, Gorazurreta hizo todo lo posible para que eso funcionara. No hubo apoyo estatal, no hubo apoyo de otras instituciones de la comunidad cinematográfica. Ese espacio se perdió y hoy la ciudad de Córdoba no tiene espacio Inca, lo cual es absolutamente incomprensible. De tal modo que hay una cantidad de películas argentinas que no llegan a las salas, y tampoco hay películas cordobesas que se puedan ver fuera del espacio en el que estamos. O sea que es un gran problema. Tampoco hay DVDs, tampoco hay espacios dedicados al cine cordobés online, y termina siendo como están las cosas,
básicamente es una producción para el olvido futuro. Esa es la realidad. O sea, nos sirve para un ratito ahora, algún cineasta que tenga algún tipo de obsesión de mantener sus materiales, pero es muy caro, porque mantener, hay que emigrar se dice cada 10 años, yo creo que no es así, creo que hay que emigrar los materiales originales, si se quiere, de una película cada 2, 3 años. Eso tiene un costo. Y además no lo debe hacer una persona, lo debe hacer una institución. Entonces, en principio estamos en problemas. Esto es lo que pienso. Hablé mucho, ya ni sé de qué hablé. Pero porque nos adelantaste a todas las otras preguntas que teníamos, pero está buenísimo. Pero como que para cerrar un poco la idea, y según lo que nosotros veníamos pensando, es como que hay varias instancias. Una que tiene que ver con la preservación del material, otra que tiene que ver con la difusión del material, con la exhibición del material y con la conservación, bueno, la preservación y la conservación. Y faltaría un lugar más, que es la discusión. Ahí va. Porque, digamos, hay una mediación, y ahí es el lugar donde tiene la crítica. Yo tuve... Lamento decirte esto porque vos, quien me pregunta, conoce a algunas personas o está cercano a alguien de lo que voy a hablar. Yo tuve verdaderamente una gran esperanza cuando aparece la revista Cinéfilo, en un grupo de chicos muy jóvenes en ese momento, ya no lo son tanto, tenían 23, 24 años. Tenían, la verdad, una posibilidad inédita, porque era una revista que gozó de inmediata atención en otros espacios que no sea la propia ciudad de Córdoba. Había una idea de cine y eran chicos jóvenes. Yo tenía verdaderamente la esperanza de que se convirtiera en una revista que verdaderamente propusiera problemas a nivel público de lo que significaba el cine en Córdoba y que se discutiera fuera de los diarios, que en realidad los diarios es casi una cortesía pluralista, porque es un diario, más allá que hay otros. Y lamentablemente esto perdieron una oportunidad. Yo creo que eso es un daño a esta historia en construcción del cine cordobés importante. Existen críticos, eso es indudable, pero yo no veo que, por ejemplo, ninguno de los críticos de Córdoba han constituido blogs, y en ese sentido, la única revista física no sabemos bien ni cuándo aparece, perdió su continuidad. Ese lugar era importante. Una revista universitaria que es Diodoro, hizo algo muy inteligente en cierto momento a partir de unas discusiones planteadas en La Izquierda Diario, que pertenece al partido del Frente de Izquierda, un conjunto de partidos, pero es del Frente de Izquierda. A partir de unas declaraciones relativamente polémicas de Sergio Schmuckler, yo le contesto a Schmuckler, se constituye toda una discusión que es muy, pero muy sano, porque permite pensar el cine en su conjunto. También se debilitó. Ahí hubo intentos, fueron ráfagas. Hoy yo creo que eso está aquietado. Salió el libro de Alejandro Cosa, que es un libro valioso, con textos digamos, hay una diversidad de textos, quizás también de calidad de textos, pero en principio es un mapa, ¿no? Y es un mapa que está pensado bien, ¿no? Es un mapa conceptual importante para entender qué pasa. Ahora, digamos, yo creo que tanto la revista como el libro llegaron a su cúspide hace 2 años, 3 años atrás. Deberíamos haber sentido otro empuje y eso se perdió. Ahora hay un par de películas nuevas, no solamente las que nombré, hay algunos directores que han hecho su segunda película, Barrio Nuevo, Mascambrón, otros, de tal modo que me parece que quizás puede haber un rebrote. Yo creo que la revista Cinéfilo, si no ha muerto, tiene que revivir. Ojalá existan otros. Veo que hay un chico jovencito, no me acuerdo del apellido, Iván... ¿Cómo? Skype. Creo que es ese. Exactamente, ese muchacho es un chico de 24 años, que veo que es un crítico que tiene alguna lectura de la cuestión
Y habrá que esperar que esa generación, que es la generación que a mí me entusiasma, es la generación de los Aparicios, de los Abello, que de ahí surja algo. La generación intermedia creo que fue, como dice una pedagoga amiga, fue medio un flan. Con dulce de leche, digamos, porque era dulce, era rico, era sustancioso, pero duró lo que dura un flan con dulce de leche, un postre. Quiero puntualmente, que tiene que ver, digamos, con eso. Sé que sos un defensor de cómo se tienen que ver las películas. Y además, no solo cómo en cuanto a cómo se ven en calidad de pantalla, sino a dónde. El tema de ver películas en el cine, ver películas en la casa, en una computadora. No se puede desestimar ninguna forma de encuentro con una película. Uno puede encontrarse con las películas en la casa. Lo que uno debe reconocer es que son experiencias casi inconmensurables, ¿no? Se nota siempre en la comedia. Ver una comedia en una computadora con auriculares solo tiene que ser excesivamente buena para que uno se ría. Se ríe, pero se ríe menos. En el cine, cuando uno va a ver una comedia, sobre todo cuando la comedia es muy inteligente, no todos los espectadores capturan al mismo tiempo el chiste. El chiste a veces está escondido, no está en evidencia. De tal modo que si alguien se empieza a reír, uno inmediatamente empieza a pensar, ¿dónde está el chiste? O sea que hay un efecto de contagio lúcido, donde todos tienen que entender que pasa algo. Eso no pasa viendo solo una película. O sea, en las comedias se nota muy bien, aparte además la risa es contagiosa, y yo creo que cuando hay un conjunto de personas riéndose, uno la pasa todavía mejor que riéndose solo, ¿no? Porque cuando uno ve algo que le gusta mucho y se ríe solo, inmediatamente lo quiere compartir. O sea que esa experiencia del compartir, que es muy curioso, pero sucede, es casi un gesto automático, instintivo, en una sala de cine se palpita, se tiene. Por otro lado, siempre está esto que decía Serge Danet, que la pantalla siempre es más grande que el espectador y uno es más chiquito. Acá la cosa es distinta, ni siquiera estamos igual de condiciones, la imagen es más chica que yo. Y además yo tengo la posibilidad de manipular, de parar, de irme a tomar un café, de volver, de chatear, lo cual implica que también es un problema del tiempo en el que vivimos. Hay una nueva configuración de espectadores, un espectador disperso. Yo creo que en el cine uno está obligado a la no dispersión, lo cual es un reto para el estado cognitivo de la población. La población que va al cine es proclive a la dispersión. El cine obliga a la concentración. Dispersamente empiezan con el celular o la masticación o que están viendo una película, que es un hábito impresionante. Terminaron el super pochoclo y uno de los van de a 4 y se va a comprar la nueva carga de pochoclo, deja la película, vuelve y sigue comiendo, ¿no? Entonces, todo esto habla de una forma de dispersión. Yo creo que es parte de la conciencia del tiempo histórico en la que estamos, y además también explica el porqué del éxito de las series. Porque las series tienen un spam de atención de 30 a 40 minutos, un film de 2 horas no, y los films de mucha carga de producción generalmente son largos, pero fíjense que en general tienen una especie de apoteosis de todos los efectos especiales, de tal modo que uno esté, desde que empieza hasta que termina, en una situación de estímulo, de sobreestímulo, en donde uno no puede perder su atención. Yo creo que la aceleración de los planos en el cine contemporáneo, la aceleración de los efectos especiales, tanto visuales como sonoros, están estrictamente relacionados con un espectador que, si no lo están estimulando de que empieza hasta que termina sin parar, no sabe cómo sostener su atención. Entonces, en principio, ahí hay un problema cognitivo que no es menor. Me parece que además es un problema de otro orden, yo diría hasta político, pero bueno, eso es para otra entrevista. En principio, esto sería lo primero para identificar que la forma de espectar, la forma de mirar y escuchar cambia soberanamente en el espacio privatizado que en el espacio público. Lo curioso es que los cines proyectan muy mal.
De tal modo que si uno, no sé si en esta computadora LG, pero ciertas computadoras, lamentablemente las más caras, sobre todo las Mac, tienen una resolución de imagen que es asombrosa, donde uno ve lo que en cierta medida el realizador, el director de fotografía proyectaron. Se ve como ellos querían que se viera. Y cuando uno va al cine en la ciudad de Córdoba, lo que se ve no es lo que querrían que se vieran los que hicieron la película, se ve como el reverendo orto. No hay definición, las lámparas están... Nadie se da cuenta. Este es otro problema de la falta de conciencia del espectador, que lo están estafando prácticamente en los 80-90% de las funciones que van a los cines de Córdoba. Se ve mal, verdaderamente mal. Se ve lavado, no hay contrastes, muchas veces el proyector está puesto en un espacio que no es el que corresponde, entonces la distribución de la luz en pantalla está absolutamente fuera de lugar y se ve más luminoso de un lado que del otro. Son cosas inaceptables, verdaderamente inaceptables, pero que en Córdoba es aceptable. Nadie controla esto. Y la verdad que es una estafa, porque la gente no paga una entrada de 10 pesos, paga muy caro. Entonces yo digo, me ha pasado, voy a tal cine, la estrenan en tal cine, y voy a verla ahí y digo, qué sé yo, tengo ganas de bajársela, si está. Porque sé que la voy a ver en mejores condiciones. Ahora, cuando una película es proyectada como corresponde, la verdad es insustituible esa experiencia. Yo recuerdo haber visto en algunos festivales cómo se debe ver una película y decís, no se puede creer. Esto era el cine. Pasa a veces en el extranjero, pero debo decirlo y vuelvo a insistir. Me pidieron que pasara una película en Villa María para hacer una charla con un psicoanalista. La película que elegí, dije, ¿para qué elegí esto? Pues la van a matar cuando la proyecten. Me refiero al Sur de Víctor Erice, segunda película de uno de los grandes maestros del cine de todos los tiempos, que es Erice. Y bueno, me quedo los primeros 2 minutos para ver si se veía bien. Y no puedo creerlo. No se veía bien, se veía como se tiene que ver. Y era un Blu-ray que yo les pasé original. El chico había descubierto la transacción de convertirla en DCP y se veía de una manera que yo hace tiempo que no veía en una sala en Argentina. En Argentina, no digo en Córdoba. Y esa película que es muy difícil de proyectar en condiciones. Y estamos hablando que era un archivo digital. Entonces, es un problema. Eso es una parte. Podemos plantear una tercera parte, que es una de las grandes supersticiones de nuestra época, que lo analógico debe morir porque ya no existe, porque ya no está. No es así. Primero, lo que está en analógico se debería preservar en analógico en la medida de lo posible. Y se debería proyectar en analógico en la medida de lo posible. No estoy tan seguro que sea tanto más caro preservar en analógico que en digital a largo plazo. Y por otro lado, mantener la experiencia de lo analógico es importante. Hay gente que no sabe reconocer texturas de imágenes analógicas a digitales. Y el cine nació de esa manera. Entonces, por lo pronto, habría que tratar de respaldar la experiencia ontológica de la imagen que tenía esta naturaleza y que hoy tiene otra, lo cual no significa que lo de ahora es malo, es diferente, pero traducirlo todo, lo que fue analógico a lo digital, no es quizás una única política de preservación y de exhibición. Se puede preservar en 35 en la medida que estén los negativos originales, o se puede trabajar en los internegativos, y se puede proyectar en 35. También se puede proyectar cosas en 35 digitalmente a la medida que se haya trabajado con precisión en esa restauración al digital. Y ahí hay otros problemas ya que son también estéticos. Por ejemplo, todas las películas que se han hecho en Technicolor, hay una cantidad de gente que las pasa a digital, que creen que el forma que se veía el Technicolor, que eran pasteles de colores, había
digamos, había una textura cromática virada del realismo cromático, porque había una idea de expresionismo en el color. Entonces, cuando hacen las restauraciones, corrigen eso no hay que corregir. Ahora, estamos hablando de esto que cuando el público ve una película ni piensa al respecto. Bueno, todo esto es lo que está detrás de lo que estábamos hablando recién. Sí, y eso me hace llevarte a la pregunta de que seguramente vos has estado en contacto con la gente que estuvo intentando planear la Cinemateca Provincial, estás muy en contacto con Fernando Martín Peña, con la Cinemateca Nacional, y calculo que amas a Henry Langlois, ¿cómo se dice? Henry Langlois. Al mismísimo con su Cinemateca Francesa. Entonces, es como, ¿cómo sería el modelo, o más o menos, el modelo, digamos, a seguir si queremos hablar de eso, de conservación, de preservación, de exhibición, para salvar el cine, por decirlo de una manera? Sí, no hay un solo camino. Algunas cosas lo que vengo respondiendo serían respuestas indirectas o aledañas a lo que vengo diciendo. Langlois tenía la idea que todo material era valioso de resguardar y de ver. Todo. O sea, si son películas malas, buenas, no importa. Todo. Porque había una idea que en eso que había sido filmado había una porción del tiempo vivido. Y que en ese tiempo vivido se podía volver a mirar. Por otro lado, toda película, en Langlois había verdaderamente una radical democracia de la existencia de las películas. No había una idea, que para mí es falsa, entre películas de arte, películas que no se saben si no son de arte que son populares, entretenidas. Todo era válido en Langlois. Era como, en ese sentido, como los buenos ecologistas que piensan, los ecologistas soft, quieren salvar generalmente animales que son parecidos a los hombres. O sea, si tendrían que ponerse a salvar cucarachas de una especie, nadie se pone el pin de la cucaracha, ¿no? Que está por morir, pobre cucaracha. No, son plagas en general, te dicen, pero algún animal que no nos resulte muy amigable o muy humanizado, nadie piensa, nadie se pone el pin de la serpiente, no sé qué. Bueno, algo de esto pasa con las... Hay que salvarlo todo en ese sentido. La idea de conservar lo registrado tiene que ver con que todo en principio tiene una validez. Estamos ante un problema histórico, porque en el momento en que Langlois hace esto, no había una proliferación de registros. Hoy resguardar los registros es muy, no sé, ¿cuál sería el criterio? Porque lo que yo grabo con mi teléfono puede llegar a ser muy valioso o no. Esto es un problema nuevo, es un problema de criterios de demarcación de valor de los registros contemporáneos digitales. ¿Quién va a decidir eso? No lo sé. Lo que sí sé es que todo eso que filmamos y se sube a Facebook y a no sé dónde, y el Instagram y las manos en coche, en algún momento va a empezar a perder su nitidez, su calidad, y se va a perder. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de salvaguarda de las imágenes privadas que se publican y se hacen públicas? Como que ya de por sí una imagen tiene algo de lo público porque se filma algo que está fuera de uno. En principio está esto, pero en segunda instancia está lo que se filma y que dónde quedará resguardado. Cuando uno ve los archivos de los noticieros de la década del 50, 60, 70, pero hay valores fílmicos muy diferentes a de hoy porque no había esa proliferación de cómo filmar. O sea, mandaban un camarógrafo, no había 140 personas filmando con el celular. De tal modo que los que iban tenían un conocimiento de cómo filmar. Por eso cuando uno ve un noticiero de la década del 50 y del 60, generalmente ve, son cineastas los que filman. Hoy lo que vemos de los materiales de archivos de la televisión son horribles en general. Son horribles en textura, en todo. Los encuadres son espantosos, no les importa nada. Digamos, ahí la imagen en cierta medida ha conocido una depreciación en su constitución. En el pasado no era así. Lo cual no significa que se pueda filmar con estos aparatos, se puede filmar muy bien, pero no está esta idea por detrás.
Entonces esto yo creo que va a ser un problema de selección y desclasificación de imágenes. No sé cómo se resolverá, pero ese problema ya está. Sobre lo que entendemos que ya no necesita un criterio de marcación porque entendemos que es valioso o entendemos que ya deja meramente del ámbito de expresión de una individualidad que puede filmar cualquier cosa porque tiene un celular o una cámara X. Bueno, estarán las películas que se han hecho y se entienden que son películas y estarán los elementos de los canales. Bueno, todo eso va a haber que repensar cómo se resguarda. Por otro lado está el pasado, y el pasado está en riesgo. O sea, el cine argentino mudo prácticamente dejó de existir. Entonces, ya ahí tenemos una constatación de algo que deja de existir y no tiene, es como las especies, son irreversibles. Del cine del 30 al 50 hay una cantidad de zonas en riesgo, y a medida que nos acerquemos más para acá, menor riesgo, pero que también es riesgo. Las películas del 60 están en riesgo. No hay esto. O sea, si yo tuviera plata, no tengo ni voy a tener. Casi me puse a llorar. Si yo tuviera dinero, si el día de mañana soy millonario o gano la lotería, lo que fuera, lo primero que haría sería restaurar las 7 películas de Leonardo Fabio. Y haría una edición en Blu-ray. Lo primero que haría. O sea, no hay. Uno quiere hacer una retrospectiva como corresponde a Leonardo Fabio en cualquier lugar del mundo y no hay cómo hacerlo. Más allá de los problemas de los derechos, los herederos, que es todo un lío eso. Pero no hay. Y lo mismo va a pasar con otras películas recientes y más del pasado. Entonces, todo esto es una zona muy compleja. En principio, la voluntad es resguardar inmediatamente lo que está en riesgo. En segunda instancia, prever una política inmediata sobre el orden digital, que desconocemos a fondo cómo preservar la imagen que ya depende de dígitos. Creo que esos son 2 elementos, uno que está pensado pero que no está obrado, y el segundo que hay que pensar y obrar en consecuencia. De lo contrario, por ejemplo, la cantidad de películas de Córdoba van a dejar de existir. Yo no tengo la menor idea, una película a mí me parece valiosa, de Naranjo y Sonsini y alguien más, Escuelas. El día de mañana ya debe estar sí, están en copia de DVD. Están en copia de DVD, no tienen ni la copia original, ni sé qué hicieron con eso. Bueno, imagínate, me imagino, no sé, varias películas van a entrar. Para mí una de las grandes películas hechas en Córdoba es Algas, una película de una chica, María Laura Pintor. Esa película, yo no sé en qué estado está, ni dónde está la copia, qué sé yo, no tengo la menor idea. Estoy seguro que no debe tener grandes garantías de persistir en el tiempo. Eso va a quedar elidido. Y probablemente es uno de los grandes registros de la ciudad de Córdoba del principio del siglo. Entonces, esto es lo que está en juego. Ahora, uno piensa en esto y piensa la precariedad de Argentina en todos sus órdenes, y quizás para algunos oídos y ojos son problemas menores. No lo sé. Quizás es un problema mayor. Lo que pasa es que es difícil verlo a corto plazo. Digamos, la comida, un vientre lleno es a corto plazo. Pero esto tiene una importancia capital, difícil de entender, pero que la tiene. Mucho más que otras cosas que a veces se pone dinero indiscriminadamente. Cortamos para cambiarlo, o sea, que en realidad no te lo quiero preguntar porque ni siquiera lo empezamos a indagar, pero por ahí vos nos das el para que ni estoy escuchando. Pero, sí. No. ¿Pero estás filmando? No, sí. No me digas nada, directamente me preguntas. Bueno. Decir eso hizo que haga todo. Avísame, yo estoy contestando acá. Bueno, te pregunto entonces. ¿Ya estamos? Ya estamos. ¿Filmamos? Sí, filmamos. Listo. La cuestión de los derechos de las películas, ¿qué tenemos que saber?
Los derechos ¿Qué tenemos que pedir? ¿Cómo hacemos para que las películas se puedan ver? Bueno, generalmente los derechos pertenecen en Córdoba, son mixtos, si participa el Inca y no sé exactamente cómo la injerencia que tiene el Inca, creo que no, porque generalmente el Inca presta el dinero. Pero a veces se queda con algún tipo de derecho, que hay que ver cómo se establecen, desconozco a fondo las leyes. Pero generalmente son productoras y el director. O sea que en principio hay que hablar con ellos, con los productores o productoras, que es el caso en Córdoba, El Carro, que es la productora de Rosendo Ruiz, está del Calefón, es bastante fácil, o Paola Suárez, que no me acuerdo el nombre, pero que también, pues claro, que también tiene una productora. Uno hablaría con ellos y los directores correspondientes. A veces ahí se ceden los derechos completamente o se comparten. No hay otra historia que esa. ¿Tenés idea por qué todas estas películas, por ejemplo, no están en Cinear? No sé la razón específica. Sospecho que alguna la deben haber pedido. Me imagino que Hipólito y sobre todo de Caravana sí. No sé qué pasó, ni sospecho, ¿no? Porque de Caravana los derechos lo tuvieron por un tiempo no Netflix, no sé si era Cubit o Netflix o quien fuera. Sí. O Movie, no sé, pero no sé la razón. Me imagino, porque yo he escuchado que ha habido por parte de algunas de las personas que hemos nombrado, tienen en imaginario conformar una plataforma similar a Cinear o lo que fue Odeón del cine de Córdoba. Por ahora que yo sepa no ha avanzado nadie en ese terreno. Sé que han pensado 2 o 3 personas al respecto. Y ahí sería genial que hiciera una cosa mucho más inteligente de lo que han hecho Cinear. Yo, si fuera el que hace eso, yo armaría duplicaría lo que hablábamos hace un rato. ¿Qué quiero decir? Estarían las películas, pero le haría un plus de calidad. No seríamos ecologistas, ¿no? No haría esto. Tendría las películas, pero ya produciría algo para el sitio, que es entrevistas con los directores. Pondría un conjunto de críticos a discutir, pondría una base de todo lo que se escribieron sobre las películas que uno pueda entrar y salir, y pondría un foro concreto de personas educadas, ¿no? Lo que hacen generalmente en los diarios, que es una especie de cloaca de malestar y de delirio y de problemas de orden psíquicos que se transforman en palabras, pero sí foros de discusión de esas películas. De tal modo que la experiencia de ese espacio, de ese entorno donde uno puede ver estas películas en calidad HD, resulte verdaderamente una red, digamos, que no sea solo ver una película, sino que el espacio funcione en la construcción, que es lo más importante, y creo que esa ha sido y sigue siendo aún hoy la fuerza del cine de Córdoba, que es la construcción de una comunidad cinematográfica. La contracara de lo que pasa en Córdoba es lo que pasó en San Luis, en el mundo de los A, que intentaron crear el polo cinematográfico. Pero si no hay una experiencia concreta, empírica, vos podés poner dinero, podés poner universidad, podés dar plata para películas, pero no se sostiene. Lo que ha pasado en Córdoba es al revés. Acá pasó algo vinculado probablemente con los cineclubes, con la época, con críticos, con algunas cosas en la escuela de cine, con algún director en particular, y eso creció como un hongo. Y sobre eso vos podés construir, como ahora quieren hacer, un polo audiovisual. A mí la palabra polo no me gusta, audiovisual tampoco, pero bueno, polo audiovisual, que sea polo audiovisual. No sé, debe ser todo un prejuicio con el polo, que es un juego de ricos, vaya a saber qué me pasa en mis asociaciones. Pero en principio, creo que un entorno digital con las películas cordobesas podría ser aprovechado para seguir
cimentando una cultura cinematográfica en una comunidad cinematográfica, que en ese sitio no solo se vean las películas, que se las discuta, que haya entrevistas, que estén los técnicos, que sea un modelo de exhibición, discusión, de modelo de exhibición y discusión, una vez que pasaron por el cine, ¿no? Bueno. Voy a cobrar copyright. Sí, claro, porque estamos tomando nota así. Después quiero Porque además los 300 euros quiero. ya va aumentando el caso. No, según el caso, para Claro. Bueno, para ir terminando, queremos preguntarte, ¿por qué vos estás en la crítica del cine? ¿Por qué crees en la crítica del cine? ¿Por qué no haces películas, por ejemplo, en lugar de criticar eso? Y además, para cerrar, queremos saber qué es el cine para vos. Bueno, está bien. ¿Qué es Dios, más o menos? ¿No? Bueno, es un hombre de barba, que en realidad es una mujer. En realidad es una mujer. Ah, ese es Marx. No, en realidad Dios es una mujer que se hizo pasar por hombre. Y no lo entendieron y así quedó el mundo. Bueno, vamos por parte. La crítica del cine y por qué no hago cine. No me interesa hacer cine. Si hiciera cine, me parece que me hubiera dedicado al montaje. Me gusta mucho trabajar sobre la edición del programa de televisión que tengo, el cinematógrafo, y cuando lo hago me doy cuenta que estoy pensando no en tele, estoy pensando cinematográficamente, y ese es el chiste de hacer ese programa. La contracara de no ganar prácticamente nada con ese programa es que hago lo que se me da la gana. O sea, eso por lo menos vale bastante la pena. Algunas cosas me ha gustado registrar, pero no tengo interés. Para mí escribir sobre cine no es comentar solamente, es un trabajo de creación literaria. La crítica cinematográfica es un género literario, menor si se quiere, pero lo es. Y yo aspiro a que cuando escribo, a pensar lo que escribo como un texto que tiene o que pretende tener un valor estético, que acompaña al mundo de las películas y que las películas necesitan de la crítica. La imagen con sonidos por sí misma es insuficiente para revelar el poder del cine. Para mí, la intervención discursiva, oral y fundamentalmente escrita permite que la película como tal se fije. De lo contrario, la experiencia estrictamente del cine, en cierta medida, es fugaz. La crítica interviene sobre la fugacidad, detiene, y en el detener un film lo permite lo proyecta a otra dimensión de la experiencia, que juega un lugar muy importante ahí, la razón. La razón como un espacio donde se piensa, donde se interactúa sobre la experiencia y se hacen preguntas y conjeturas. Respecto de esto, yo entiendo la crítica de esa forma. Para mí hay un orden de creación, por eso no puedo pensar, no hago nada, me dedico a pensar lo que piensan los otros, decir algo sobre los otros, no tiene nada que ver con eso. Es como si uno le dijera al cineasta, hey, ¿qué haces filmando a la gente cuando la gente ya tiene su vida? ¿Por qué te metes a filmar? No, hay una intervención, como ellos intervienen con la cámara, yo intervengo con la palabra sobre algo dado. Nadie filma algo no dado. Nadie hace algo artísticamente sobre lo no dado. Entonces esto es lo que defendería yo la crítica en ese sentido. Obviamente cuando la gente se cree que la crítica, o el propio crítico cree que es decir esto es malo, esto es bueno, me gustó, no me gustó y yo soy el soberano, bueno, no tiene nada que ver. O sea, la crítica es una forma de trabajo sobre la escritura cuyo estímulo inicial y principal son imágenes y sonidos que están compactadas o constituidos o condensados en un tiempo, en una duración que es una película. A partir de ahí, ese es el estímulo inicial. Después de eso, uno escribe, y eso que escribe, si está escrito con una pretensión estética, se transforma en sus propios términos no sé si en una obra de arte,
pero sí en una dimensión expresiva que tiene todos los requerimientos de una experiencia estética. Eso respecto de la crítica. ¿Qué es el cine? Bueno, el cine puede ser pensado y dicho de muchas maneras. Aristóteles decía que el ser se dice de muchas maneras. Siempre me gustó esa idea de definición del ser. Siempre ha sido difícil entender qué es el ser. A menudo al ser se lo identifica con cosas que son extremadamente enormes y grandes e insondables. El cine es menos grande e insondable, es bastante más concreto y material. Pero efectivamente el cine se hace de muchas maneras. Entonces hay películas que están destinadas a contar, a hacer relatos. Hay otras películas que están destinadas a registrar una experiencia. Hay películas que están destinadas a explorar experiencias desconocidas. Para mí todo eso es el cine. Pero en principio me parece que es una misteriosa tecnología dependiente de la segunda revolución industrial, dependiente de toda una larga tradición vinculada al saber con la observación y la mirada, que después intromete la dimensión sonora, que es otra forma de hacer experiencia del mundo, no solamente visual, y a partir de esto, a partir de una cámara, permite observar el mundo de un modo absolutamente desconocido hasta el siglo XX. Nuestra forma de mirar la realidad ha cambiado porque existe el cine. Nosotros hacemos panorámicas, primerísimos planos, hay una segmentación de la mirada orgánica gracias a la mirada mecánica de la cámara. Entonces el cine para mí en principio es una forma de conocimiento. Y ahí adscribo, vos hablabas, me preguntabas de Henry Langlois. Langlois tenía una idea hermosa, que el cine era la universidad del pueblo. Entonces ahí entiendo que uno hace una experiencia de conocimiento, pero un conocimiento que es accesible a la popular, que no desestima elementos de gran sofisticación. Hay películas de las películas de Godard o de Struve, Hewlett tienen una sofisticación altísima, como si estuviéramos frente a un tratado de Leibniz, en ese sentido de sofisticación. Las películas de Chaplin tienen una accesibilidad absoluta y también son sofisticadas. O sea que por eso cine se dice de muchas maneras. Entonces, en principio, para mí el cine es eso, es una forma de conocer lo circundante. Y lo que más me gusta del cine, mi amor fundamental, es que es un arte materialista. O sea, yo detesto El Principito profundamente, porque es anticinematográfico. El Principito, la máxima de Saint-Exupéry es: lo esencial es invisible a los ojos. El cine trabaja sobre, no trabaja sobre lo invisible, trabaja sobre lo visible, y trabaja sobre lo que no es visible, pero que es visible. La puesta en escena es precisamente la reorganización de lo visible desde un lugar donde uno aprende a ver lo que estaba a la vista y no se daba cuenta que podía mirar. Lo que más me fascina del cine es su materialidad. Estamos en una etapa extraña del cine, que es la etapa digital. Es un nuevo periodo de la imagen, y es un periodo de la imagen donde la imagen puede autocrearse. Ya no depende de lo real. Esto es una novedad estética, filosófica. En cierta medida el cine ha dejado, o se ha desprendido, no necesariamente, pero sí lo puede hacer, de la materia. Esto es novedoso. Pero aún así, siempre hay una referencia a lo material. Porque por más que uno pueda imaginar todos los mundos posibles, como por ejemplo una película muy mala que se llama Valerian y la ciudad de los 1000 planetas, cuando uno ve lo que Luc Besson imagina como mundos extraños, siempre hay un correlato con algo visto fuera del orden de la invención, sino algo que ha sido percibido en lo real. De tal modo que los personajes alienígenas protagonistas remiten a los Masái, que son unos miembros de una tribu de la África más profunda y más pretérita, de Kenia y en parte, ¿no?
es en la zona de Kenia. Entonces uno ve eso y dice, sigue habiendo, aunque sea un mínimo de gesto de huella de lo real, que aparece en el sustrato de la gran imaginación de mundos que pertenecen a 200 siglos de aquí en el futuro. Entonces es absolutamente, esa relación con lo real sigue primando, sigue estando ahí. Por eso sigue siendo en algún sentido material. Probablemente no es la idea del cine que se tiene, era lo que acabo de decir, soy consciente. Pero en principio pensar que el cine es la literatura por otros medios es como decirle a un chico de 20 años que el sexo es solamente el que se tiene con la mujer que se va a casar. Hay bastante tiempo antes y hay una cantidad de posibilidades de investigar sobre los placeres del cuerpo. Creo que el cine es mucho más que la literatura por otros medios, o que un arte de masas, o que una industria del entretenimiento. Son bastante mezquinas esas descripciones del cine. Creo que el cine es mucho más. Es una de las invenciones más extraordinarias que se han hecho en la historia de la humanidad. Porque es la forma de exteriorizar toda la pulsión que muchos hombres y mujeres viven cuando sueñan, pero se puede ver, y lo pueden ver todos. Los sueños hasta 1895 ni siquiera eran vistos ni siquiera se había ahondado en cómo hablar de ellos. Con el cine no solamente, con el psicoanálisis se aprendió a hablar de una manera de los sueños, había otras, y con el cine se liberó, o sea, los sueños se hicieron físicos, eso es de locos. O sea, no nos damos cuenta porque la capacidad de naturalización de la especie es fabulosa y muy veloz. Pero imagínense a cualquier sujeto del siglo XV, del siglo X, del siglo III, que lo podamos extrapolar a hoy y ver en una película en un celular, o sea, es como... esa persona enloquecería, básicamente, ¿no? O sea, entraría en un estado de psicosis, porque es un elemento absolutamente radical de cambio de la experiencia. Bueno, he hablado demasiado, no sé si hay algo más para decir. Bueno, paz y amor. Te amamos. Gracias. Gracias. Oh. Bueno, muchas gracias. Muchas